Nunca pensé que sería yo el que estaría de pie en medio de mi salón a las 2 de la madrugada, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salirse, viendo a la mujer que amaba más que a nada metiendo su ropa en una bolsa de basura, mientras la lluvia golpeaba las ventanas fuera. Tenía la garganta tan apretada que apenas podía respirar, y lo único que pensaba era, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo una persona alrededor de la que construí todo mi mundo se ha convertido en alguien que ya ni siquiera reconozco? Pero lo más loco de todo es que no fue una gran traición lo que lo destrozó todo. Fueron las pequeñas mentiras, las que no tenían ningún sentido, las que ella soltaba con la cara seria incluso cuando yo tenía la prueba delante de las narices. Y ahí estaba yo, echándola de casa sin que tuviera dónde ir, preguntándome si era el villano de mi propia historia de amor. Dejadme que os lleve al principio, porque os juro que cuando empezó, pensé que ella era la definitiva. Se llamaba Lucía. Dios, solo decirlo ahora todavía me retuerce algo en el pecho. Nos conocimos en una fiesta en casa de un amigo común hace 1 año y medio. El sitio estaba a reventar. La música retumbaba contra las paredes. Una de esas noches en las que el aire huele a cerveza barata y demasiado perfume. Yo estaba en una esquina con una copa tibia, sin pillar mucho el rollo, cuando ella entró. Tenía una risa que cortaba el ruido, como si estuviera hecha solo para mí. Brillante, un poco ronca, de esas que te hacen girar la cabeza sin darte cuenta. Su pelo era una cascada salvaje de rizos oscuros, y, cuando nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, no apartó la vista. Sonrió, ladeó la cabeza como si me estuviera evaluando, y, antes de que me diera cuenta, estábamos hablando durante horas en el porche de atrás. Me contó sus sueños de abrir su propio salón de belleza, cómo estaba currando en la escuela de estética mientras hacía 2 trabajos. Me enganchó. Me hacía sentir visto, como si no fuera solo otro tío en la multitud. Después de eso, fuimos rapidísimos. En menos de 1 mes ya vivía prácticamente en mi casa. Tenía una pequeña casa de 2 dormitorios en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero era mía. La hipoteca pagada puntual cada mes, un jardín trasero lo bastante grande para una barbacoa y algunas noches mirando las estrellas. Me encantaba volver a casa con ella. La forma en que dejaba notitas en la nevera, el olor de su crema corporal de vainilla que se quedaba en el baño, la manera en que se acurrucaba contra mí en el sofá después de un día largo y me susurraba lo segura que se sentía conmigo. Me enamoré como un loco, más profundo de lo que nunca me había permitido antes. Me pillaba sonriendo en el trabajo solo de pensar en ella, planeando sorpresitas, imaginando un futuro en el que montábamos ese salón juntos. Hasta empecé a ahorrar un extra por mi cuenta, imaginando que cortábamos la cinta inaugural de su sueño un día. Ella me llamaba su roca, su refugio, y yo me creí cada palabra. Pero ahora, mirando atrás, las grietas ya estaban ahí desde el principio. Cositas pequeñas que yo quitaba importancia, porque el amor te ciega así. Decía que estaba en el gimnasio, pero el coche olía a comida rápida cuando llegaba a casa. O me contaba que había llamado a su madre, pero el móvil no mostraba ni una sola llamada saliente. Yo lo preguntaba de pasada, y ella se reía, me atraía para un beso, y de repente era yo el que se sentía culpable, por haber dudado siquiera. Me decía a mí mismo que no era nada. Todo el mundo tiene sus rarezas, ¿no? Pero entonces llegó el día de San Valentín y ahí cayó el primer puñetazo de verdad. Se suponía que era nuestra primera gran fiesta juntos como pareja. Yo había planeado toda una noche romántica, cena de filetes en casa, velas parpadeando en la mesa, su lista de reproducción favorita sonando bajito de fondo. Hasta le compré los pendientes que había estado mirando online, unos aros plateados con corazoncitos. Pero esa tarde me mandó un mensaje diciendo que sus amigas habían organizado una noche de chicas de última hora en un bar nuevo del centro. Va a ser divertido, cariño, decía, toda burbujeante en el mensaje. Ven a reunirte con nosotras después.
Tienen muchas ganas de verte. No me apetecía. El trabajo había sido brutal esa semana. Los plazos se acumulaban y lo único que quería era una noche tranquila, solo con ella. Así que contesté: ¿lo dejamos para otro día? Quédate en casa conmigo. Ella me llamó en vez de responder, con la voz dulce y suplicante. Por favor, solo un rato. Ya te echo de menos. Cedí un poco, no lo suficiente para salir, pero le dije que se lo pasara bien y me llamara después. Sobre las 10 de la noche me vibró el móvil. Era ella, con el ruido del bar de fondo. Vasos chocando, gente gritando por encima de la música. Se reía y decía: «Cariño, tienes que oír esto. El sitio está a tope, de pared a pared». Luego pasó el teléfono a sus amigas. Una a una se pusieron: «Tío, es una locura aquí. Llevamos 1 hora esperando mesa». Otra chica añadió: «Cuéntale lo de la cola afuera. Tu chica ha estado bailando bajo la lluvia para no pasar frío». Todos nos partimos de risa. Yo oía el caos, la energía. Sonaba brutal. Bromeé: «Sí, me imaginaba que estaría petado en San Valentín. No te olvides de hidratarte». Más risas. Luego ella recuperó el teléfono, me lanzó un beso y dijo que volvería pronto. Cuando por fin entró por la puerta un par de horas después, con las mejillas coloradas del frío, la abracé y le dije: «Suena a que ese bar estaba de locos esta noche. Me alegro de que te lo hayas pasado bien». Ella se apartó, parpadeando como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué bar?», preguntó toda inocente. Se me revolvió el estómago. «El que estabas con tus amigas. Hablé con ellas por teléfono, ¿recuerdas? Dijeron que estaba hasta los topes». Ella negó con la cabeza, apartándose para quitarse las botas. «Cariño, no fuimos allí. Nos quedamos toda la noche en el piso de Sara. Fue una noche tranquila en casa». Me quedé ahí plantado, congelado, con las palabras atascadas en la garganta. Todavía oía los sonidos del bar retumbando en mi cabeza, la música, las voces, cómo describían la cola afuera. El pulso se me disparó. «Lucía, literalmente hablé con ellas. Te pasaron el teléfono desde el bar». Ella cruzó los brazos, entrecerrando los ojos solo un poco. «Debes de haber oído mal. Estábamos en casa de Sara». Fin de la historia. La discusión que siguió no fue fuerte al principio. Fue un fuego lento. Yo pidiendo detalles, ella insistiendo con ese tono calmado y seguro que me hacía dudar de mi propia memoria. «¿Por qué iba a mentir por algo tan tonto?», dijo con voz suave, como explicándole algo a un niño. Reproducía la llamada en mi cabeza 100 veces, las risas, el ruido de fondo que no sonaba nada a un piso. Tenía el pecho pesado, una mezcla rara de confusión y dolor retorciéndose dentro. La quería, no quería pelear. Así que lo dejé. Nos fuimos a la cama y ella se acurrucó contra mí como si no hubiera pasado nada, su aliento cálido en mi cuello. Pero yo me quedé despierto horas, mirando el techo, con la lluvia golpeando la ventana como si intentara avisarme. «No es nada», me dije. «Solo un malentendido». Las siguientes semanas volvieron a la normalidad, o al menos de eso parecía. Cocinábamos juntos, nos reíamos con películas tontas, hacíamos el amor como si el mundo de fuera no existiera. Por las noches, hablaba de sus sueños con el salón, con los ojos brillantes, y yo la abrazaba más fuerte, creyendo que podíamos hacerlos realidad. Enterré lo de San Valentín bien hondo. Me convencí de que me había imaginado los sonidos del bar, o de que sus amigas me habían estado tomando el pelo. Pero la duda es como una semilla. No necesita mucho para empezar a crecer. Y el cumpleaños de ella estaba a punto de regarla hasta que floreciera en algo que ya no podía ignorar. Su cumpleaños cayó el 8 de este mes. Querían que fuera perfecto. Llevaba semanas hablando sin parar del material que necesitaba para el salón. Tijeras profesionales, un vaporizador de pelo de gama alta, espejos con luz para esas fotos de Instagram.
Yo había estado investigando en silencio, ahorrando. El plan era sorprenderla con todo el kit envuelto con un lazo enorme, pero la vida se interpuso. Los plazos de trabajo me comieron el tiempo y no pude hacer el pedido a tiempo para el gran día. Así que en vez de eso, la llevé a su restaurante italiano favorito, el de las luces de guirnalda parpadeando en la terraza y el tiramisú que se deshace en la boca. La noche era cálida para principios de marzo. El aire olía a pan de ajo y albahaca fresca. Le cogí la mano por encima de la mesa, viendo cómo la luz de las velas bailaba en sus ojos, y le dije: «Tengo algo mejor que un regalo de última hora. Mañana te ingreso el dinero, suficiente para todo el material. Ve y coge exactamente lo que quieras, cariño. Este es tu año». Se le iluminó la cara como un árbol de Navidad. Me apretó la mano tan fuerte que se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se inclinaba sobre la mesa para besarme. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», susurró, con la voz quebrada justo lo suficiente para que se me hinchara el corazón. Le hice la transferencia la mañana siguiente. 1.200 euros. Cada céntimo que podía ahorrar sin tocar el alquiler. Ella me abrazó por detrás mientras hacía café, murmurando gracias en mi hombro. Durante una semana estuvo flotando. Me mandaba fotos de montajes de salones online, hablando de cómo eso lo iba a cambiar todo. Me sentí como un héroe, como si por fin estuviera dándole empujón hacia ese sueño que los dos queríamos. Pero pasó otra semana, y otra. No apareció ningún material nuevo en casa, ningún video emocionado de desempaquetar en su móvil, ni una sola mención del equipo del salón. La semilla de la duda empezó a brotar otra vez, con raíces pequeñas clavándose en mis tripas cada vez que pasaba por la esquina vacía donde me había imaginado su montaje. Una noche, después de terminar la cena, pasta otra vez, su favorita, por fin pregunté, de pasada, como si no fuera nada: «Oye, ¿cómo va el pedido del material? ¿Ya lo han enviado?» Ella estaba mirando el móvil en la mesa, con el tenedor parado en el aire. Su expresión no cambió al principio, pero vi el destello mínimo en sus ojos. «Ah, se ha quedado atascado en el proveedor», dijo encogiéndose de hombros, como si nada. «Están saturados o algo. Debería llegar pronto». Se me encogió el estómago. Mantuve la voz tranquila. «¿Cuánto tiempo creen?» Ella lo quitó de en medio. «Unos días más, no te preocupes». Pero yo sí me preocupé. El patrón de San Valentín me susurraba ahora en la cabeza, más alto que antes. Esa noche no pude dormir. Me quedé escuchando su respiración tranquila a mi lado, la casa en silencio, salvo algún crujido ocasional del suelo. No mentiría sobre esto, pensé, no después de lo feliz que estaba. Pero al día siguiente pregunté otra vez, con suavidad: «¿Puedo ver el recibo? Solo para saber que es real». Ahí fue cuando todo cambió. Su cara pasó de relajada a defensiva en un segundo. Dejó el café con tanta fuerza que se derramó por el borde. «¿Ahora ya no confías en mí? ¿Después de todo lo que te he contado?» Su voz subió, afilada y acusadora, como si la hubiera bofeteado. La cocina se hizo más pequeña de repente, el aire espeso de tensión. Sentía cómo se me aceleraba el pulso, cómo me subía el calor a las mejillas. «Lucía, no es cuestión de confianza. Solo quiero asegurarme de que el dinero fue donde tenía que ir». Estabas tan ilusionada. Ella me cortó, levantándose tan rápido que la silla raspó contra las baldosas. «¿Crees que te robaría? ¿Eso es?» Las palabras quedaron colgando, pesadas y feas. Mi mente iba a mil, volviendo al teléfono de San Valentín, a todas esas pequeñas incoherencias que había ignorado. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Insistí de todos modos, porque ignorarlo dolía más que la pelea. «Solo enséñame el recibo, por favor». La discusión subió de tono a partir de ahí. Voces más altas, ella paseando por la cocina, yo plantado en mi sitio aunque me temblaban las manos. Lo odiaba. Odiaba cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, cómo me hacía sentir el malo por hacer una pregunta sencilla. Pero no podía soltarlo.
Esta vez no. Después de lo que pareció una hora de tira y afloja, se le hundieron los hombros. Se dejó caer en la silla, mirando al suelo. Y entonces lo admitió, en voz baja, casi como si se lo confesara a un desconocido. No compré el material. Yo usé el dinero para otra cosa. La habitación se quedó en silencio total. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Se me cortó la respiración. Una ola fría me recorrió la piel. Otra cosa. Las palabras retumbaban en mi cabeza una y otra vez. Todos esos sueños que ella había tejido, los besos, los gracias, todo se derrumbó ahí en nuestra cocina, con el olor a tostadas quemadas todavía flotando del desayuno. Quería gritar, pedir detalles, pero lo único que pude hacer fue mirarla, con el pecho doliéndome como si me hubieran dado un puñetazo directo al corazón. Esto no era solo una mentira, era el patrón encajando de golpe, claro y brutal. La forma segura en que había negado lo del bar, la forma en que me miró a los ojos y dijo que el pedido estaba atascado. Mentía como si respirara, sin esfuerzo, incluso cuando no había razón para hacerlo. Me senté frente a ella, con las piernas como plomo. Lucía, ¿por qué? Se me quebró la voz y odié lo pequeña que sonaba. Ella se encogió de hombros, secándose los ojos, murmurando algo de que necesitaba el dinero para facturas o una amiga en apuros. Ni siquiera recuerdo la excusa ahora, porque no importaba. La confianza se había ido, hecha añicos. Yo había volcado mi amor, mis ahorros, mi futuro en ella, y ella lo había tratado como algo desechable. Ahí fue cuando lo dije, las palabras que lo cambiaron todo. No puedo seguir así. Te quiero, pero no puedo vivir así, preguntándome siempre qué es real. Tienes que recoger tus cosas e irte. Se le abrieron los ojos como platos, el pánico cruzándole la cara. ¿Qué? Cariño, no, por favor, no tengo a dónde ir. Se me cayó el contrato de alquiler el mes pasado, ¿recuerdas? No puedo... Intentó cogerme la mano, pero yo la retiré. La lluvia afuera había empezado otra vez, golpeando insistente contra el cristal como si marcara el ritmo de mi corazón acelerado. Me sentía enfermo, con náuseas, todo el peso aplastándome. Pero me mantuve firme. Por primera vez en meses, me elegí a mí. Ella lloró mientras recogía. Sollozos suaves que me rompían algo muy dentro con cada cremallera que cerraba. La ayudé a llevar las bolsas hasta la puerta porque no soy un monstruo, aunque en ese momento me sentía como uno. La luz del porche proyectaba sombras largas en su cara mientras se quedaba allí, con la maleta en la mano, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. «Lo siento», susurró. «Cambiaré, te lo juro». No contesté. Solo la vi caminar por el camino de entrada, con los hombros encorvados contra la lluvia, hasta que la oscuridad se la tragó. Luego cerré la puerta, me deslicé contra ella y dejé que las lágrimas salieran. Mi casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. El silencio era ensordecedor, y lo único que pensaba era: ¿acabo de destruir lo mejor de mi vida? ¿O por fin me he salvado a mí mismo? Mi casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. El silencio era ensordecedor, y lo único que pensaba era: ¿acabo de destruir lo mejor de mi vida? ¿O por fin me he salvado a mí mismo? Me quedé sentado en el suelo frío de baldosas lo que parecieron horas, con la espalda pegada a la puerta de entrada, como si fuera lo único que me impedía desmoronarme del todo. La lluvia azotaba las ventanas, constante e implacable, reflejando la tormenta que me destrozaba el pecho. Cada sollozo que se me escapaba sabía a sal y arrepentimiento, las manos temblándome mientras hundía la cara entre las rodillas. El olor de su crema de vainilla todavía flotaba en el aire, tenue pero por todas partes, en los cojines del sofá, en el pasillo, pegado a la sudadera que había dejado tirada en la silla. Era como si la casa misma se negara a dejarla ir,
aunque yo acababa de echarla a la noche con solo un par de bolsas de basura y la poca dignidad que le quedaba. Mi mente no paraba de reproducirlo todo. Ese momento en la cocina cuando por fin cedió y admitió que el dinero se había esfumado. Así, sin más. 1.200 euros. Mis horas extras, los almuerzos que me salté, todos los pequeños sacrificios que había hecho sin que ella ni siquiera lo supiera. Todavía veía cómo se le hundían los hombros, cómo sus ojos se clavaban en el suelo como si estuviera avergonzada, pero no lo suficiente para parar la mentira hasta que la arrinconé. Y lo peor, ni siquiera tenía una buena razón. Solo una excusa murmurada sobre facturas y una amiga que necesitaba ayuda. Sin detalles, sin una disculpa que pareciera real. Solo ese tono calmado y seguro que siempre usaba, el que me hacía dudar de mi propia cordura. ¿Por qué haces esto?, quise gritar. ¿Por qué mentir por algo que podría haberte ayudado si solo hubieras sido sincera? Pero no grité. Solo lo terminé. O intenté. Me obligué a levantarme al final, con las piernas entumecidas y flojas, y tropecé hasta el salón. El sofá donde habíamos pasado tantas noches enredados ya parecía raro, demasiado ordenado, demasiado vacío. Me hundí en él de todos modos, cogiendo el mando como por instinto. La tele se encendió en un programa tonto de madrugada, las risas del público cortando el silencio como un cuchillo. La silencié al instante. No podía aguantar la felicidad falsa en ese momento. En vez de eso me quedé mirando la pantalla oscura, viendo mi reflejo. Ojos rojos, pelo revuelto, con pinta de haber envejecido 10 años en una noche. La querías, me susurraba el cerebro. La querías de verdad. Y sí, Dios, sí. Los primeros meses volvieron como una película que no podía pausar. Domingos perezosos haciendo tortitas en ropa interior, ella robándome bocados del plato mientras se reía. Cómo me dibujaba patrones en la espalda después de hacer el amor, susurrándome secretos de su infancia que me hacían querer protegerla del mundo entero. Una vez me contó que su padre se fue cuando era pequeña, que le había dejado un vacío que siempre intentaba llenar. Pensé que yo podía ser eso para ella, su refugio, su roca, pero las mentiras seguían erosionando eso. La noche de San Valentín no fue la primera, me di cuenta ahora, sentado en la oscuridad. Hubo tantas pequeñas antes, como la vez que dijo que estaba atrapada en un atasco, pero apareció con bolsas de una tienda al otro lado de la ciudad. O cómo juraba que no había tocado mi tarjeta de crédito, pero el extracto mostraba cargos de comida para llevar que decía que nunca había comido. Cada una parecía inofensiva en su momento. Yo lo quitaba de en medio. Me decía que era estrés de sus clases de estética o dramas familiares que no quería cargarme a mí. La atraía hacia mí, le besaba la coronilla y lo dejaba pasar porque pelear dolía más que olvidar. Pero ahora, con la lluvia todavía cayendo fuera y mi móvil iluminándose con llamadas perdidas de ella, buzones de voz que todavía no podía escuchar, todo encajó en una imagen fea. No mentía porque tuviera que hacerlo, mentía porque podía, con seguridad, sin esfuerzo. Incluso cuando tenía a sus amigas al teléfono desde ese bar, con las voces cristalinas por encima del ruido de la multitud, me miró a los ojos y reescribió la realidad como si nada. Me levanté y paseé por la casa, descalzo sobre la madera que crujía bajo mi peso. Los mismos suelos donde habíamos bailado descalzos con canciones antiguas. El dormitorio era lo más duro. Su lado de la cama seguía revuelto de esa mañana, la almohada con la marca leve de su cabeza. Me senté en el borde, pasando los dedos por las sábanas, recordando cómo se acurrucaba contra mí por las noches, sus pies fríos apretándose contra mis piernas hasta que me quejaba y ella se reía, con esa risa ronca. «Eres mi hogar», decía, y yo la creí. Quería creerla tanto que ignoré la voz en mi cabeza gritando que algo no encajaba.
Incluso después de San Valentín, cuando dejé la discusión y la abracé de todos modos, me dije que era amor. Perdón, pero no lo era. Era miedo. Miedo a estar solo otra vez, a admitir que había volcado todo en alguien que quizá no era quien yo creía. El reloj de la mesilla pasó de las 3 de la madrugada a las 4. Me ardían los ojos de tanto llorar, pero el sueño no venía. Cogí el móvil por fin, con el pulgar flotando sobre su contacto. Su foto me sonreía. Ese selfie de nuestro primer viaje por carretera, con el viento en el pelo y los ojos brillantes de aventura. Me temblaba el pulgar. Una llamada. Un mensaje diciendo, vuelve, lo solucionaremos. La atracción era tan fuerte que dolía físicamente, como un puño alrededor de mi corazón, apretando más cada segundo. No tiene a dónde ir, pensé. Se le cayó el contrato, su familia es un desastre, sus amigas están desperdigadas. Echarla a la lluvia parecía cruel a la luz fría de la lámpara. ¿Era yo el cabrón? El tío que decía quererla, pero la tiró a la lluvia por... ¿qué? ¿Algo de dinero y una mentirijilla blanca? Pero entonces el recuerdo de su cara defensiva en la cocina me golpeó otra vez. ¿Ahora ya no confías en mí? Como si yo fuera el problema por preguntar. Se me revolvió la bilis solo de pensarlo. Ya no era cuestión de confianza. Era su erosión, día a día, hasta que ni siquiera podía creer las cosas más simples que decía. En vez de eso, repasé nuestros mensajes, los buenos de antes de que aparecieran las grietas. Ya te echo de menos, mi roca. Me mandaba con emoticonos de corazón después de un día largo. Fotos del café que me dejaba en la encimera, notitas diciendo, tú puedes. Todo parecía tan real, tan genuino, pero debajo estaba el patrón, mirándome como una sombra que me había negado a ver. El dinero del cumpleaños. Ese fue el que más dolió. Había estado tan orgulloso, viéndola iluminarse en la cena, con su mano encajando perfectamente en la mía, bajo esas luces de guirnalda. Pensé que estaba construyendo su futuro, nuestro futuro. En cambio ella lo había gastado en lo que fuera que significaba otra cosa, y luego me mintió a la cara durante semanas. Sin recibo, sin prueba, solo ese muro defensivo y las lágrimas que solo llegaron cuando no lo dejé pasar. Cuando el amanecer empezó a colarse por las persianas, pintando la habitación de grises suaves, había hecho una cafetera que ni siquiera quería. La casa olía a café ahora, amargo y fuerte, ahuyentando los últimos rastros de su crema. Me quedé en la ventana de la cocina, viendo cómo la lluvia se convertía en llovizna, el camino de entrada vacío donde antes aparcaba su coche. Parte de mí esperaba que me escribiera, que dijera que estaba a salvo en casa de una amiga. Otra parte, la más grande, sabía que era la única forma. No podía seguir viviendo en la incertidumbre de su próxima mentira, el segundo pensamiento constante que me hacía sentir loco. El amor no se suponía que fuera como caminar sobre cáscaras de huevo. Se suponía que era la paz que tenía antes de ella, aunque esa paz fuera solitaria. Pero cuando el sol rompió las nubes, débil y acuoso, la duda volvió a colarse. ¿Reaccioné exageradamente? La pregunta me daba vueltas en la cabeza, como una canción mala. Ella fue la primera persona en años que me hizo querer planear un futuro. Y ahora se había ido. Probablemente llorando en algún sitio, preguntándose cómo el tío que prometió ser su todo podía tirarla tan fácil. Me hundí en la silla de la cocina, con la cabeza entre las manos, el peso de la noche aplastándome. Mi móvil vibró otra vez, otra llamada de ella. Esta vez contesté al segundo tono, con la voz ronca y rota. Lucía. Pero entonces empezó la conversación de verdad, la que me hizo cuestionar todo otra vez. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae el móvil cuando contesté al segundo tono. ¿Lucía?
Su nombre me salió como un graznido, crudo y roto de tanto llorar. La línea se quedó en silencio un segundo. Solo se oía su respiración, temblorosa, como si ella también hubiera estado sollozando. Luego todo salió de golpe. «Cariño, por favor, estoy en la parada de autobús aquí cerca. Está lloviendo otra vez y no tengo a dónde ir. En casa de mi hermana está lleno y Sara no coge el teléfono. Sé que la he cagado, lo sé, pero te quiero. Cambiaré, te lo juro por todo. Solo déjame volver esta noche. Podemos hablarlo». Se le quebró la voz en la última palabra y me golpeó como un tren de mercancías directo al estómago. Podía imaginármela allí, bajo la farola parpadeante, con el pelo pegado a la cara, la maleta empapada, pareciendo tan pequeña y perdida como la noche que nos conocimos, cuando me contó lo de su padre. El corazón se me retorció tanto que tuve que apoyarme en la encimera de la cocina, el granito frío mordiéndome la palma. Quería decir que sí. Dios, quería más que nada. Las palabras estaban ahí, en la punta de la lengua. Vuelve a casa, lo solucionaremos. Porque eso es lo que hace el amor, ¿no? Perdona lo imperdonable. Te hace olvidar las mentiras y recordar cómo me dejaba el café exactamente como me gustaba, con extra de crema y sin azúcar. Y lo dejaba en la encimera con una nota que decía: «Conquista el día, mi roca». Pero entonces el recuerdo del dinero del cumpleaños me cayó encima otra vez, caliente y afilado. 1.200 euros perdidos en otra cosa, sin material, sin sueños de salón, solo otra mentira segura encima de la de San Valentín. Y quién sabe cuántas antes. El estómago se me revolvió, la bilis subiendo como si fuera a vomitar de verdad. «Lucía, no puedo», dije, forzando las palabras aunque me quemaban. «No esta noche, no así. Me mentiste a la cara durante semanas, sobre algo que te di porque creía en nosotros». Entonces ella empezó a llorar más fuerte, de esos sollozos que te duelen en el pecho solo de oírlos. «Fue una estupidez, ¿vale? Tenía miedo. El pago del coche se me retrasó y no quería que te preocuparas. Iba a devolverlo, iba a hacerlo. Por favor, no me harás esto. Eres mi todo». La lluvia de fondo arreció otra vez, tamborileando contra lo que fuera que había encontrado como refugio, y me la imaginé temblando, sola, sin nadie a quien recurrir. La culpa me golpeó como una ola, pesada y fría. ¿De verdad era yo el tío que dejaría a la mujer que amaba bajo la tormenta? ¿El que había prometido ser su refugio? Paseé por la cocina, descalzo sobre las baldosas frías, con la mano libre pasándome por el pelo hasta que parecía que iba a arrancármelo. Los flashbacks me llegaban en ráfagas. Ella riendo en el asiento del copiloto en nuestro primer viaje por carretera, con el viento revolviéndole los rizos, cantando desafinada a la radio. Cómo me frotaba los hombros después de un turno largo, susurrándome lo orgullosa que estaba de mí. La noche que me hizo un pastel desde cero sin motivo, con harina en la nariz como una niña. Esos momentos parecían tan reales, tan puros. ¿Cómo la misma persona podía quedarse en nuestra cocina y reescribir la realidad sin pestañear? Pero entonces surgieron los otros recuerdos, los que había enterrado. Estaba a la vez el verano pasado, cuando juró que estaba en la biblioteca estudiando para el examen de estética, pero su ubicación la situaba en un centro comercial a 2 pueblos de distancia. Pregunté de pasada cuando llegó a casa, y ella puso los ojos en blanco. «Debe de ser un fallo, cariño. Los móviles son tontos». Lo dejé pasar, porque confrontarlo era agotador. O lo de la tarjeta de crédito. Cargos por material de uñas que decía que nunca había comprado, aunque los paquetes llegaban a nuestra puerta con su nombre. «Debe de ser un error de la empresa», decía, dándome un beso rápido para cambiar de tema. Cada mentira era pequeña, pero se apilaban como ladrillos, construyendo un muro que no podía ver por encima hasta que fue demasiado tarde. Y ahora, allí de pie con ella suplicando por teléfono, sentía todo el peso aplastándome las costillas. La respiración se me hizo superficial, como si el aire de la casa se hubiera enrarecido.
La quería. Todavía la quería, incluso mientras la rabia y el dolor hervían debajo. Pero el amor no bastaba cuando cada palabra que salía de su boca me hacía cuestionar si era real. Necesito tiempo, le dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Puedes quedarte en el hostal de la calle Olmo esta noche. Te mando dinero para la habitación. Pero se acabaron las mentiras, Lucía. No puedo vivir preguntándome qué es verdad. Ella suplicó más, con la voz subiendo y bajando como una marea, prometiendo terapia, prometiendo enseñarme extractos bancarios, prometiendo el mundo. Por un segundo, casi cedí. El dedo me flotaba sobre el botón de transferencia en la app del banco, el que la traería de vuelta bajo nuestro techo. La casa se sentía demasiado silenciosa sin su risa resonando en las paredes. Demasiado grande, demasiado sola. Pensé en llamar a mi amigo Pablo, el que me había avisado desde el principio de que ella parecía demasiado suave con las historias, pero no le había hecho caso. «Te tiene pillado, tío», me dijo una noche tomando cervezas. Entonces me reí. Ahora sus palabras me retumbaban en los oídos como una advertencia que había ignorado. Hablamos más de una hora, el tipo de conversación circular que no lleva a ninguna parte, pero te deja seco. Ella se disculpaba, yo me mantenía firme, ella lloraba y me recordaba los buenos momentos, y yo sentía que mi resolución se resquebrajaba un poco más. El sol ya estaba alto cuando colgamos, una luz débil filtrándose por las persianas y proyectando sombras largas en el suelo del salón. Le mandé el dinero del hostal, 80 euros, suficiente para una noche y desayuno, y le dije que hablaríamos más al día siguiente. Luego me derrumbé en el sofá, con el móvil todavía caliente en la mano, y dejé que el agotamiento me arrastrara unas horas de sueño inquieto. El sueño estuvo lleno de sueños en los que ella recogía otra vez, pero esta vez era yo el que suplicaba que se quedara, con mi voz resonando inútilmente en una casa vacía. Cuando me desperté sobre mediodía, la duda se había instalado bien hondo, como niebla que no se levanta. Hice café y me senté en la mesa de la cocina, mirando el sitio donde ella había confesado la noche anterior. Mi mente volvía una y otra vez a la misma pregunta. ¿Reaccioné exageradamente? Era imperfecta, sí, profundamente. Pero yo también. No era perfecto. Le había soltado alguna vez por tonterías. Trabajaba demasiadas noches tarde. Quizás no había escuchado lo suficiente cuando hablaba de sus estrés. Echarla sin que tuviera dónde ir parecía duro ahora, a la luz del día. ¿Y si de verdad cambiaba? ¿Y si este era el momento de tocar fondo que la despertaba? Repasé fotos antiguas en el móvil, parándome en una de nosotros en la playa el otoño pasado, con su cabeza en mi hombro, los dos sonriendo como si el futuro fuera nuestro. El amor seguía ahí, agudo y doloroso, pero también el patrón, las negaciones seguras, la forma en que podía mirarme a los ojos y tejer una historia tan fluida que me hacía dudar de la evidencia delante de mí. Pasé el resto del día en una nebulosa, limpiando la casa como si pudiera borrar su fantasma. Cambié las sábanas de la cama, lavé las que todavía olían a ella, pasé la aspiradora por la alfombra donde la maleta había dejado marcas. Cada cosita me recordaba. La taza de café que había reclamado como suya, el cepillo de dientes extra en el baño, la botella medio vacía de su champú favorito. Por la noche estaba agotado, sentado en el porche de atrás, con una cerveza que apenas probé, viendo cómo el cielo se ponía naranja y rosa. Mi móvil vibró. Un mensaje de ella. A salvo en el hostal. Te echo mucho de menos. ¿Podemos vernos mañana? Te demostraré que puedo ser mejor. Lo miré hasta que la pantalla se apagó. Parte de mí quería contestar que sí. La otra parte, la que recordaba la noche de San Valentín y la mentira del cumpleaños y todas las pequeñas fracturas entre medias, sabía que verlas solo me arrastraría otra vez al ciclo. La confianza se había ido.
hecha añicos como cristal bajo los pies, y ninguna, lo siento, podía barrerlo sin dejar cicatrices. Esa noche, solo en la cama que se sentía demasiado ancha, me quedé despierto escuchando el silencio. Sin respiración suave a mi lado, sin pies fríos buscando calor. Solo el reloj tic-tac y mis pensamientos dando vueltas. Me preguntaba si ella estaría llorando en esa habitación barata del hostal, mirando el techo manchado de humedad, repasando cada error. Me preguntaba si yo era el cabrón por elegir la paz por encima del amor. Pero en el fondo, en la parte más callada de mí, sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Las mentiras no eran inofensivas, eran veneno, lento y constante, matando los cimientos que habíamos construido. Y yo no podía seguir bebiéndolo solo porque la copa pareciera bonita. La mañana siguiente trajo más mensajes, más buzones de voz. Seguí en el hostal, preguntando si había cambiado de idea. No contesté enseguida. En vez de eso, llamé a Pablo. Le conté toda la historia, con la voz quebrada cuando llegué a la parte del dinero. Escuchó y luego dijo las palabras que necesitaba oír. Tío, hiciste lo correcto. Mentiras como esa no paran. Solo se hacen más grandes. Te mereces a alguien que no te haga cuestionar tus propios ojos. Ayudó, un poco, pero la culpa se quedó, pesada en el pecho como un ancla. Me senté con ella todo el día, dando vueltas a la pregunta: ¿soy un cabrón por echarla cuando no tenía dónde ir? La respuesta no era sencilla. El amor lo complicaba. Pero cuando el sol se hundió otra vez y la casa se quedó en silencio, empecé a sentir los primeros leves destellos de algo parecido al alivio mezclado con el dolor. Quizás esto era el principio de elegirme a mí por una vez. Los días que siguieron a esa llamada fueron de los más duros que había vivido. El trabajo fue una nebulosa de reuniones y plazos que cumplía en piloto automático, con la mente a 1.000.000 de kilómetros de las hojas de cálculo que brillaban en la pantalla. Me pillaba mirando por la ventana de la oficina al cielo gris, reproduciendo cada mentira como una película que no podía apagar. Los compañeros me daban palmadas en el hombro y me preguntaban si estaba bien, notando las ojeras o cómo el café se quedaba intacto en mi mesa. Semana dura, murmuraba, forzando media sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero por dentro era un campo de batalla. Culpa y alivio peleando en mi pecho hasta que me sentía magullado entero. La casa me esperaba cada tarde como un viejo amigo que ya no sabía qué decir. Entraba por la puerta y el silencio me golpeaba primero, espeso y pesado, roto solo por el zumbido de la nevera o el rumor lejano del tráfico fuera. Su olor a vainilla había desaparecido por fin del aire, pero los huecos vacíos donde estaban sus cosas todavía me gritaban. La esquina de la encimera donde ponía su taza de café, el gancho de la puerta donde colgaban sus llaves, el sitio del sofá donde se acurrucaba con el portátil, fingiendo estudiar para los exámenes del salón. Al cuarto día empecé a limpiar como un poseso. Cambié las sábanas otra vez, lavé cada una 2 veces, aspiré rincones que había ignorado durante meses. Cada cosa que guardaba era como arrancar una tirita. Su manta favorita doblada en una caja, la pinza de pelo que encontré bajo la mesilla, la botella medio usada de crema que todavía no podía tirar. Me temblaban las manos cuando cerré la caja con cinta, el sonido retumbando demasiado alto en las habitaciones vacías. El jardín de atrás también parecía distinto. Los arriates que ella había plantado a medias ahora se marchitaban, con malas hierbas saliendo como si supieran que la pelea había terminado. Me senté allí una tarde con una cerveza que apenas toqué, el aire fresco con el frío de principios de primavera, y dejé que los recuerdos me inundaran. No solo los grandes, la negación del bar en San Valentín que todavía me retorcía el estómago, o el dinero del cumpleaños que sentía como un cuchillo en las costillas, sino los pequeños que había enterrado
porque admitirlos significaba admitir que había estado ciego. Como el fin de semana que juró que estaba en casa de su madre, ayudando con una emergencia familiar, solo para que yo pasara más tarde y no viera su coche cerca de la casa. Cuando pregunté, ladeó la cabeza con esa sonrisa calmada y dijo: «Mamá debió de recogerme antes, cariño. Los móviles fallan a veces». O la noche que llegó a casa oliendo a humo de cigarrillo, después de jurar que lo había dejado de golpe meses atrás. «Debe de ser del bar al que me arrastraron mis amigas», decía, atrayéndome para un beso que sabía a distracción, sin titubeos, sin culpa en los ojos. Solo esa seguridad sin esfuerzo que me hacía dudar de la evidencia delante de mí. La ansiedad constante de bajo nivel que habían llevado meses empezó a levantarse, lenta y tentativa, como rayos de sol colándose entre nubes de tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando la próxima mentira. No estaba escaneando sus mensajes, buscando incoherencias, ni reproduciendo conversaciones en la cabeza para pillar el desliz. La casa se sentía más ligera, aunque la soledad todavía me doliera en las costillas, como un moratón que no se iba. Fui al gimnasio por primera vez en semanas, con el sudor quemándome los ojos, mientras levantaba pesos más pesados de lo normal, intentando correr más rápido que los... ¿Y sí? Llamé a mi amigo Pablo otra noche, con la voz quebrada por teléfono mientras lo soltaba todo. El dinero del hostal que le mandé, cómo había aparecido suplicando, el patrón que no paraba. No me endulzó nada. «Hiciste lo que tenías que hacer, tío. Ese tipo de mentiras no son monas ni raras, son agotadoras. Te mereces a alguien que no te haga cuestionar tus propios ojos cada día». Sus palabras cayeron como un salvavidas, sacándome un poco más de la niebla. Luego, en la quinta noche, ella apareció otra vez en mi puerta. Estaba lloviendo a cántaros, de la que te cala en segundos, igual que la noche que le pedí que se fuera. Los golpes empezaron suaves, casi dudosos. Luego se hicieron más fuertes, insistentes. El corazón me golpeaba las costillas mientras miraba por las persianas. Allí estaba. Rizos pegados a la cara, maleta a los pies, ojos rojos e hinchados de llorar. Parecía más pequeña, más frágil, y por un segundo el amor que todavía sentía me golpeó como una ola, amenazando con arrastrarme. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. El aire fresco de la noche entrando con olor a pavimento mojado y su champú familiar. «Lucía, ¿qué haces aquí?». Me salía la voz áspera, bordeada por el agotamiento de días luchando contra mí mismo. Ella se acercó, con la lluvia goteándole de la barbilla a las tablas del porche. «No puedo seguir así. No puedo estar sin ti. Por favor, déjame entrar solo 5 minutos. Te lo explicaré todo esta vez, sin más escondites». Su voz era pequeña y desesperada, la misma que antes me hacía sentir invencible, como si pudiera arreglar cada pieza rota de su mundo. Se me apretó tanto el pecho que apenas podía respirar. Parte de mí quería soltar la cadena, meterla dentro, envolverla en una toalla y fingir que la última semana había sido una pesadilla. Pero me quedé allí, con los pies clavados al suelo, la lluvia tamborileando un ritmo constante en el tejado, como si contara hasta el final. «No puedo, Lucía. Las mentiras no eran pequeñas para mí. Lo de San Valentín, donde me pasaste el teléfono desde un bar que no existía. El dinero del cumpleaños que te di con todo mi corazón, solo para que lo gastaras en Dios sabe qué. Y luego mintieras semanas. Todas las historias pequeñas que nunca cuadraban. Te quería, Dios, todavía te quiero, pero ya no confío en ti. Y sin confianza, no queda nada sobre lo que construir». Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas, mientras metía la mano por la rendija y me cogía la muñeca. Sus dedos estaban helados, temblando contra mi piel. «Mañana iré a terapia. Te enseñaré cada mensaje, cada recibo, cada extracto bancario». Tenía miedo,
¿vale? Miedo a perderte, miedo a no ser suficiente. Pero cambiaré, podemos arreglarlo. No tires lo nuestro por mis errores estúpidos. La súplica en sus ojos era cruda, tirando de cada recuerdo de ella acurrucada contra mí en la oscuridad, susurrándome que yo era su refugio. La culpa me cayó encima otra vez, pesada y asfixiante, cerrándome la garganta. Podía sentir la vieja atracción, el miedo a estar solo, el dolor de echar de menos su risa en la cocina, la forma en que sus pies fríos buscaban los míos bajo las mantas. Pero entonces lo vi, ese destello mínimo en su mirada cuando mencionó la terapia, el mismo de la confrontación en la cocina, el mismo de cada negación anterior. Era el patrón, vivo y respirando, incluso ahora en mi porche bajo la lluvia. Retiré la mano con suavidad, con la cadena tintineando suavemente entre nosotros. Lo siento, de verdad, pero esta vez tengo que elegirme a mí. Tienes que encontrar tu propio camino, Lucía. Ya no puedo ser yo el que lo sostenga todo. Se quedó allí lo que pareció una eternidad, buscando en mi cara cualquier grieta en mi resolución, la lluvia calándola hasta que temblaba. Cuando no encontró ninguna, se le hundieron los hombros. Susurró un último «te quiero», que se rompió con el viento. Luego se dio la vuelta y se fue, con las ruedas de la maleta chapoteando en los charcos, hasta que la oscuridad se la tragó. Cerré la puerta despacio, con la frente pegada a la madera fría, y dejé que las lágrimas salieran calientes y silenciosas. Me deslicé hasta el suelo allí mismo en la entrada, con las rodillas recogidas, el peso del duelo, la rabia y el alivio, todo enredado en el pecho hasta que no podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Eso fue hace 3 semanas. La casa está más silenciosa estos días, pero es un silencio pacífico que estoy empezando a apreciar. He vuelto al gimnasio con regularidad, el quemazón en los músculos ahuyentando los «¿y sí?». Veo más a los amigos, me río más fácil. Hasta me apunté a ese curso de cocina que había estado posponiendo porque su horario siempre parecía ir primero. Pasos pequeños, pero se sienten míos. El dolor sigue ahí, sobre todo por las noches, cuando la cama se siente demasiado grande y el silencio aprieta. Pero ya es más suave, como un moratón que pasa de morado intenso a amarillo pálido. Me sigo recordando que el amor de verdad no debería sentirse como una prueba constante de tu cordura. No debería dejarte dudando de cada recuerdo, ni caminando sobre cáscaras de huevo en tu propia casa. Todavía estoy intentando procesar todo esto. ¿Qué habríais hecho vosotros si estuvierais en mi lugar? ¿La habríais dejado quedarse una noche más, esperando que el patrón por fin se rompiera? ¿O habríais hecho lo que yo, proteger vuestra paz aunque doliera como el demonio y dejarla plantada bajo la lluvia? Decídmelo en los comentarios. Y si queréis oír más sobre cómo sigo adelante después de todo esto, aseguraros de suscribiros y activar la campanita de notificaciones. Vuestro apoyo significa más de lo que imagináis. Las semanas se convirtieron en meses, y de alguna forma los bordes afilados de ese dolor empezaron a suavizarse, como un cuchillo dejado demasiado tiempo bajo la lluvia. Me pillaba en medio de la compra, mirando el pasillo de cremas corporales de vainilla, el mismo olor que antes llenaba nuestro baño, y se me apretaba el pecho un segundo antes de exhalar y seguir caminando. Ya no pánico, ya no reproducir cada conversación en la cabeza como un detective buscando pistas. La casa se había vuelto mía otra vez, de verdad mía. Reorganicé los muebles una tarde perezosa de sábado, con el sol entrando a chorros por las ventanas y calentando los suelos de madera por los que había paseado tantas noches. El sofá, ahora contra la pared del fondo, abriendo el espacio para que no pareciera un museo de lo que fuimos. Hasta colgué cortinas nuevas, unas grises suaves que dejaban entrar justo la luz de la mañana, sin recordarme cómo ella solía cerrarlas los días de lluvia y volver a la cama conmigo.
El trabajo también empezó a sentarme bien otra vez. Llegaba temprano, con el café en la mano, y me concentraba de verdad en las tareas, en vez de desconectar preguntándome si Lucía estaba bien o si había cometido el mayor error de mi vida. Mi jefe notó el cambio. Me dio una palmada en la espalda un viernes y dijo: «Pareces más ligero últimamente, tío. Lo que sea que te pase, sigue así». Solo sonreí y asentí. Porque, ¿cómo le explicas a alguien que echaste al amor de tu vida por mentiras que sonaban pequeñas sobre el papel, pero que sentías como si te asfixiaran por dentro? La llamada de San Valentín todavía me venía a la cabeza a veces. El ruido del bar, las risas de sus amigas, su negación calmada después, como si lo hubiera alucinado todo. Y el dinero del cumpleaños, Dios, ese seguía siendo el que más dolía. Lo di con todo mi corazón, viéndola iluminarse bajo esas luces de guirnaldo en la cena, creyendo que construíamos algo real, solo para descubrir que desapareció en otra cosa, seguido de semanas de muros defensivos y esa misma mirada segura que me hacía cuestionar mi propia memoria. Pero aquí está lo que me di cuenta en los momentos de silencio, sentado en el porche de atrás con una cerveza fresca y las estrellas parpadeando arriba. No exageré. No de verdad. El patrón no eran solo mentiras, era la erosión de la confianza, trocito a trocito, hasta que ni siquiera podía disfrutar los buenos días sin esperar la próxima grieta. Recordaban las cosas pequeñas con más claridad ahora, las que había quitado de en medio porque el amor te hace reescribir la historia en tiempo real. Como la noche que llegó oliendo levemente a cigarrillos, después de jurar y perjurar que lo había dejado para siempre. Debe de haber sido el conductor de Uber, decía con ese encogimiento fácil de hombros, atrayéndome como si el olor no importara. O la vez que su ubicación la situaba en el centro comercial, cuando me dijo que estaba en la biblioteca empollando para los finales de estética. «Fallo del móvil, cariño», se reía, besándome la duda directamente de los labios. Cada una sola no era nada, juntas lo eran todo. Me hacían sentir loco en mi propia casa, cuestionando cada palabra, cada plan, cada futuro que me había atrevido a soñar con ella. Empecé terapia yo mismo, un mes después de que se fuera. No porque estuviera roto, sino porque quería entender por qué me había quedado tanto tiempo. El terapeuta era un señor mayor tranquilo, con voz de grava y sabiduría, y escuchaba sin juzgar mientras lo soltaba todo. La confrontación bajo la lluvia en el porche, el dinero del hostal que mandé aunque doliera, cómo sus sollozos por teléfono todavía me resonaban algunas noches. «Te protegiste», me dijo en una sesión, inclinándose hacia adelante en su silla. «Eso no es crueldad, es supervivencia. El amor no debería costarte la paz». Esas palabras se me quedaron. Empecé a escribir un diario también. Tarde por las noches, cuando la casa estaba en silencio, y lo único que se oía era mi bolígrafo raspando la página. Escribía sobre los buenos momentos, cómo su risa llenaba la cocina mientras quemaba las tostadas a propósito, solo para hacerme reír. Los pies fríos bajo las mantas, los sueños que tejía sobre ese salón que íbamos a montar juntos. Pero también escribía la verdad. Esos sueños estaban construidos sobre arena, y cada mentira era otra ola que los arrastraba. Una tarde, unas 6 semanas después, recibí el último mensaje de ella. Ya sin súplicas. Solo un sencillo: «Estoy en terapia ahora, trabajando en mí. Gracias por todo. Espero que estés bien». Lo miré un buen rato, con el pulgar flotando sobre el botón de responder. La vieja atracción tirándome de las costillas como siempre. El corazón todavía me dolía por la chica de la que me enamoré, la de los ojos brillantes y grandes sueños. Pero sabía que esa chica y la que mentía con tanta facilidad ya no eran la misma persona. No contesté. Solo dejé el móvil, salí al jardín de atrás y respiré el aire fresco de la noche. Los arriates volvían a florecer. Había arrancado las malas hierbas y plantado nuevas, pequeños estallidos de color
que parecían una promesa a mí mismo. Por primera vez en más de un año, dormí toda la noche sin despertarme para mirar el móvil o preguntarme qué historia oiría por la mañana. La vida no es perfecta ahora. Algunos días la soledad se cuela, pesada y callada. Sobre todo cuando cocino para uno o veo una película que solíamos citar juntos. Pero es una soledad limpia, honesta. Salgo más con Pablo, me río con cervezas y hasta empecé a coquetear un poco con la camarera de mi cafetería favorita. Tiene una sonrisa cálida y ninguna capa oculta que yo pueda detectar, por ahora. No me precipito en nada. Estoy aprendiendo qué se siente al confiar otra vez en mis propios ojos, en creer lo que dice la gente sin buscar las grietas. La pregunta todavía me ronda a veces en las horas de silencio. ¿Exageré al echarla cuando no tenía a dónde ir? Quizás en la superficie parezca frío, pero cuando reproduzco el patrón, las negaciones seguras, el dinero desaparecido sin rastro, la forma en que podía reescribir la realidad y hacerme dudar de mí mismo, sé que hice lo que tenía que hacer. Me elegí a mí. Y esa elección, por dolorosa que fuera en el momento bajo la lluvia, me ha devuelto la paz. Todavía estoy intentando procesar todo esto. ¿Qué habríais hecho vosotros si estuvierais en mi lugar? ¿La habríais dejado quedarse una noche más, esperando que el patrón por fin se rompiera? ¿O habríais hecho lo que yo, proteger vuestra paz aunque doliera como el demonio y dejarla plantada bajo la lluvia? Decídmelo en los comentarios. Y si queréis oír más sobre cómo sigo adelante después de todo esto, aseguraros de suscribiros y activar la campanita de notificaciones. Vuestro apoyo significa más de lo que imagináis.